Bien, este es el video 11, la lección 9, congruencia de triángulos. Se encuentra de la página 77 hasta la página 82. Página 77 a la página 82 de su libro pueden encontrar ese tema. Bueno, habla sobre la congruencia de triángulos. ¿Qué es un triángulo o cuándo son dos triángulos congruentes? O así en general, ¿qué es congruente? Son figuras, aquí está redactado, figuras de la misma forma y tamaño. Misma forma y tamaño. Entonces, el símbolo de congruencia es este, que es como un igual con una ondita en la parte de arriba. Eso se interpreta como es congruente a. Y vamos a revisar esto. Aquí decimos que dos triángulos son congruentes si tienen el mismo tamaño y medidas. ¿Ok? Y bueno, aquí nos están presentando una imagen. Todo eso está en su libro. Nos están presentando una imagen y aquí es importante resaltar la simbología. Aquí vemos que tiene como unas marquitas. Es como un identificador de tal forma que lo que significa es que los lados que tienen la misma cantidad de rayitas son iguales. Por ejemplo, este tiene 3 rayitas. 1, 2, 3. Y entonces vemos en el otro triángulo, aquel que tenga las 3 rayitas significa que sus medidas son las mismas. Por ejemplo, este que tiene 2 rayas o 2 barras, ese también tiene 2 barras, significa que sus lados son iguales, miden lo mismo, y este que tiene 1, pues significa que miden lo mismo. Entonces, en este caso, estos dos triángulos se dice que son congruentes porque sus 3 lados miden lo mismo, y como acabamos de ver en el video anterior, los lados dependen de los ángulos. Entonces, si los ángulos miden lo mismo, automáticamente sus ángulos también miden lo mismo. Entonces, para expresar aquí la congruencia o sí, a verlo simbólicamente, nada más hay que tener ciertos cuidados ahí. Por ejemplo, para decir triángulo y no tener que escribir triángulo, la palabra triángulo, se utiliza la simbología. ¿Qué símbolo representa un triángulo? Pues un triángulo. Esto significa triángulo. Entonces, lo que me está queriendo decir aquí en esta parte es que el triángulo PQR, ¿quién es el triángulo PQR? Pues nos vamos acá. Este es el triángulo PQR. Este se llama triángulo PQR. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo aquí es el triángulo PQR es congruente al triángulo P'Q'R'. Es decir, este de acá, P'Q' y R'. ¿Por qué son congruentes? Aquí abajo viene la justificación. Aquí me justifica, dice, son congruentes porque el lado PR es igual al P'R'. ¿Quién es el PR? Este es el PR. ¿Quién es el P'R'? Este es. Entonces ahí tenemos el primer argumento. Me están diciendo que esos dos lados son iguales. El lado PQ es igual al PQ' y el QR es igual al Q'R'. Además, automáticamente el ángulo P es igual al ángulo P', Q con Q', R con R'. Es decir, todo está igualito. Se da cuenta que uno es la copia del otro. Por eso decimos que los triángulos son congruentes. Vamos a ver aquí, eso también debió haber visto en clase, que los criterios de congruencia son 3. ¿Cuándo se va a decir que dos triángulos son congruentes como mínimo? Cuando sus 3 lados son iguales. En este caso, aplica 3 lados iguales. Entonces, esto se dice que son congruentes por el criterio de la medida de los 3 lados. Pero también con analizar este segundo criterio me dice que si dos ángulos son iguales y el lado que está en medio se le llama ángulo comprendido o ángulo interno, perdón, el lado incluido es igual, este de aquí, entonces los triángulos son congruentes. Por ejemplo, este criterio ALA, o sea, ángulo, lado, ángulo, sería, por ejemplo, si este ángulo y este ángulo son iguales y este ángulo es igual a este ángulo y este lado, ese lado es igual
a este lado, entonces aquí tenemos ángulo, lado, ángulo. Es por eso que el lado lo ponen al medio, porque debe de estar incluido entre los dos ángulos que estamos comparando. Aquí tenemos ángulo, medida de lado y medida de ángulo. Es por eso que aquí me ponen el lado en medio. Y en este caso es lado, ángulo, lado. Ahora el ángulo es el que debe estar en medio. Por ejemplo, voy a quitar eso. Si mi criterio es comparando dos lados, por ejemplo, vamos a decir que este lado ya descubrimos que es igual o mide lo mismo a este lado. Y que este lado mide lo mismo que este lado. Por lo tanto, este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Entonces aquí tenemos lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por eso se llama ángulo incluido o ángulo comprendido. Unos dicen incluido, otros lo llaman comprendido, es decir, el que está a la mitad o en el medio, mejor dicho. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a leerlo. Dice, en la siguiente figura, el lado PQ es igual al MN. ¿Quién es PQ? Hay que analizar aquí. PQ es este lado. Lo voy a remarcar con azul. Este lado PQ es igual al MN. Lo voy a poner del mismo color para recordar que son iguales. De hecho, aquí de una vez voy a poner, como me están dando la medida de MN, pues yo voy a poner aquí, como me están diciendo que PQ es igual, por lo tanto aquí esto también mide 18. Y R, o sea, este punto de aquí, es el punto medio de QM. QM, vamos a ver aquí. QM es este lado, el lado QM o la recta QM es este. Y me está diciendo que R es el centro de QM y de NP, o sea, de este otro NP. ¿Dónde está? NP. NP. Es decir, esta recta que puse yo en rojo y la morada están partidas a la mitad por este punto R. Y se demuestra que el triángulo PQR es congruente con el triángulo MNR. El triángulo PQR, pues nada más de seguir las letras, PQR sería este de aquí, PQR. Y el otro triángulo es el MNR, MNR. ¿Sí? Ese es el otro triángulo. Hay que demostrar que son congruentes. Bueno, entonces, si este MQ, este lado, o el QM, está partido a la mitad, significa que este lado también mide 8. Y también el morado, como está partido a la mitad, y yo ya sé que de aquí a aquí son 12, por lo tanto el otro también mide 12. Entonces, observamos que tenemos el criterio, pues tenemos varios criterios ahí que cumple. Por ejemplo, el que sale directo ahí podría ser el criterio lado, lado, lado. Es decir, este lado concuerda con este, mide exactamente lo mismo. Este lado mide lo mismo que este y este lado mide exactamente lo mismo. ¿Cómo lo vamos a expresar? Pues vamos a em, escribirlo así. Vamos a poner aquí. El triángulo. Vamos a dejar un triangulito. El triángulo. Ah, bueno, pues acá está escrito. Criterio lado, lado, lado. Aquí directamente hicimos las operaciones, o sea, generamos los datos. Lado, lado, lado. Ese es el criterio que me justifica de que esos dos triángulos son congruentes. Vamos a ver otro ejemplo.
porque son varios criterios. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, este 2 dice, a partir de la siguiente figura, si el lado AB es paralelo al CD, es decir, este lado AB, vamos a remarcarlo, lado AB es paralelo al lado CD, es decir, a este lado de aquí. Y AD, tenemos otro, AD también es paralelo a BC. Ahí tenemos ya distintas situaciones. Demuestra que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDB. Muy bien. Entonces, ahí lo que tenemos que deducir es obtener ahí la mayor cantidad de información, porque pues de eso se trata. ¿Qué información tenemos ahí? Tenemos la medida de los ángulos de un triángulo. Este triángulo que se forma aquí, 65 más 75, pues yo puedo sumar 75 más 65 y me va a dar a 140. Pero como los ángulos internos me dan 180, pues lo voy a restar. 180 menos 40, menos 140, pues obviamente me va a dar 40. Es decir, estoy obteniendo este ángulo de aquí. Este ángulo mide 140 grados. ¿Ok? Por lo tanto, este ángulo también mide 140 grados. ¿Ok? Entonces, por deducción, aquí también este ángulo va a medir 65 grados y este ángulo de acá va a medir 75 grados. ¿Por qué? Por el teorema de las paralelas cortadas por una secante. Este de aquí es alterno interno con este y este de acá es alterno interno con este. Entonces, si nosotros sumamos 65, 75 y 140, pues va a dar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el criterio ahí? Pues hay varias opciones. Una de las opciones es que tengamos este ángulo igual a este ángulo igual a este ángulo, y ya tengo ángulo, ángulo. Observen aquí, este ángulo de 65 grados es congruente con este, o sea, da lo mismo. Por lo tanto, estos lados van a medir exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí ya tengo el criterio establecido. Tengo que este ángulo, este lado y este ángulo miden lo mismo que este ángulo, este lado y este ángulo. Es nada más observar que datos son iguales. Por lo tanto, el criterio es ángulo, lado, ángulo. Observen que nada más es con generar los datos, la información, e ir comparando qué es lo que se repite o lo que mide lo mismo. Vamos a ver el otro ejemplo. Dice, a partir de la siguiente figura donde E es el punto medio de PQ y AQ, demuestre que el triángulo PEQ es congruente al triángulo AEB. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahí es observar lo siguiente. Vean, para empezar aquí, estas rectas dos me generan un ángulo que es opuesto por el vértice. O sea, este ángulo
con este ángulo son iguales, miden lo mismo. Pues aquí tengo yo ángulo y ángulo. Y me están diciendo que este punto es la mitad de esta recta. Por lo tanto, este lado mide lo mismo que este lado. También ese punto es la mitad de esta recta. Por lo tanto, este lado, le voy a poner 3 marquitas, mide lo mismo que este lado. Entonces aquí observamos que tengo lado, ángulo, lado. Y aquí tengo lado, ángulo, lado. ¿Cuál es el criterio que se me está generando ahí? Pues es el criterio lado, ángulo, lado. Si me llegan a preguntar por qué, entonces la forma simbólica de decir, de argumentarlo sería, ¿por qué dices que son iguales? Porque aquí me está diciendo la redacción, ¿verdad? Oye, para empezar. Pero vamos a decir que el ángulo, el lado o la recta QE o EQ es igual a la recta, o sea, esta recta es igual a esta recta, o sea, la recta AE. También vamos a decir que el ángulo, ¿cómo le pondremos? Es que aquí no tiene nombre. Vamos a ponerle el ángulo F, el ángulo F, o vamos a ponerle letra del alfabeto griego. El ángulo alfa es igual al ángulo beta. Aquí tengo lado, ángulo, me falta el otro lado. Entonces también podemos decir que el lado PE, o sea, todo este lado, el lado, bueno, sería primero este, el lado PE es igual al lado, ahora sí, BE. Y aquí tengo lado, ángulo, lado. En lo personal considero que sí es importante saber utilizar la simbología y hay que acostumbrarnos a interpretarla y a expresarla como lo hice aquí. Bien, esos son los 3 criterios de congruencia de los triángulos. En la página 81 vienen ahí diferentes triángulos, entonces nosotros tenemos que identificar cuál es el criterio que justifica la congruencia. Solamente hay que leer bien los problemas.